La antigua Mesopotamia fue una de las regiones más importantes del Oriente Próximo y es considerada el lugar donde surgieron algunas de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. Se encontraba situada entre los ríos Tigris y Éufrates, aunque su territorio también abarcaba las fértiles llanuras que rodeaban ambos cauces. En la actualidad, esta zona corresponde principalmente al territorio de Irak, además de algunas regiones del norte y este de Siria. Durante la antigüedad, Mesopotamia estaba dividida en dos grandes regiones. Al norte se encontraba Asiria, mientras que al sur se extendía Babilonia. Esta última se subdividía en Acadia, en la zona septentrional, y Caldea, en la parte meridional. Los gobernantes de las ciudades-estado recibían el título de patesi y ejercían tanto el poder político como importantes funciones religiosas. De esta tierra proceden algunos de los nombres más célebres de la historia antigua, como las ciudades de Ur y Nippur, el legendario rey Gilgamesh, el famoso Código de Hammurabi o los impresionantes zigurats, enormes templos escalonados que dominaban el paisaje mesopotámico. Incluso algunos de los relatos más conocidos de la Biblia y la Torá, como el Diluvio Universal o la Torre de Babel, tienen su origen o están inspirados en acontecimientos y tradiciones relacionados con esta región. La historia de Mesopotamia suele dividirse en 5 grandes etapas: el período sumerio, el imperio acadio, el imperio babilónico, el imperio asirio y el imperio neobabilónico. Cada una de ellas dejó una profunda huella en el desarrollo de la política, la cultura, la escritura y las leyes que influirían en civilizaciones posteriores. La organización social estaba estrechamente vinculada a la economía. Aunque no existía un sistema de castas como el de otras civilizaciones, sí había importantes diferencias entre los habitantes, según su situación económica y el grado de dependencia respecto al Estado o a los templos. La economía mesopotámica se sustentaba principalmente en la agricultura. Las tierras se dividían en 2 grandes sectores. El primero era el sector estatal o público, formado por las propiedades pertenecientes a los templos y al palacio. Estas tierras eran consideradas patrimonio de los dioses y su producción servía para mantener a sacerdotes, escribas, administradores y demás trabajadores vinculados a las instituciones religiosas y políticas. Los campesinos cultivaban estos terrenos bajo la autoridad del Estado y recibían como compensación raciones de cebada, lana y aceite, cuya cantidad variaba según la edad y el trabajo desempeñado. El segundo era el sector privado, compuesto por tierras comunales y propiedades administradas por grandes familias que explotaban estos terrenos a cambio del pago de tributos. Dentro de la sociedad también existían diferentes grupos definidos por su situación económica. Los llamados mezquinos representaban a los sectores más humildes y dependían exclusivamente de su trabajo y del cultivo de pequeñas parcelas. Debido a su escasa protección social, quedaban bajo la autoridad directa del rey, quien era considerado el máximo responsable de los templos y del orden del reino. Por encima de ellos se encontraban los hombres libres, ciudadanos con derecho a poseer tierras. Muchos trabajaban para el palacio como escribas, funcionarios o administradores, y algunos lograban acumular suficiente riqueza para ampliar sus propiedades y aumentar su influencia. También existían los siervos, personas que habían contraído deudas con el palacio y aceptaban servir temporalmente para saldarlas, así como los esclavos, que en su mayoría eran prisioneros capturados durante las guerras y utilizados como mano de obra. El nombre Mesopotamia tiene un origen griego y significa, literalmente, tierra entre ríos.
está formado por las palabras mesos, que significa medio, y potamos, que significa río, una referencia directa a su ubicación entre los ríos Tigris y Éufrates. A lo largo de la historia, esta región también recibió otros nombres en diferentes lenguas, como el árabe, el persa o el siríaco, todos ellos con un significado muy similar. El término comenzó a utilizarse en la antigüedad y aparece ya en la traducción griega de las escrituras hebreas, conocida como la Septuaginta, realizada alrededor del siglo III a.C. Sin embargo, existen referencias aún más antiguas en textos relacionados con las campañas de Alejandro Magno, donde Mesopotamia designaba únicamente la región situada al este del río Éufrates, en el norte de Siria. Antes de popularizarse el nombre griego, los pueblos de la región utilizaban expresiones similares en lengua aramea para referirse a este territorio comprendido entre dos grandes ríos. Con el paso del tiempo, el significado de Mesopotamia se amplió hasta abarcar prácticamente toda la franja situada entre el Éufrates y el Tigris. De este modo, el territorio pasó a incluir no solo gran parte del actual Irak, sino también zonas del noreste de Siria y del sureste de Turquía. En ocasiones, incluso se incorporan a esta región las estepas situadas al oeste del Éufrates y las áreas occidentales de los montes Zagros. Tradicionalmente, los historiadores dividen Mesopotamia en dos grandes regiones geográficas. La Alta Mesopotamia, también conocida como Jazira, comprende el territorio situado entre los cursos superiores del Tigris y el Éufrates, desde sus nacimientos hasta las proximidades de la actual Bagdad. Por su parte, la Baja Mesopotamia se extiende desde Bagdad hasta el Golfo Pérsico e incluye, además, el territorio del actual Kuwait y algunas zonas del oeste de Irán. En la investigación histórica moderna, el término Mesopotamia no solo hace referencia a un espacio geográfico, sino también a un periodo histórico concreto. Habitualmente se emplea para designar la región durante la antigüedad, antes de las conquistas musulmanas del siglo VII. A partir de ese momento, los historiadores suelen utilizar denominaciones como Siria, Yazira o Irak para referirse a estos territorios. Algunos especialistas consideran que estos nombres modernos reflejan una visión desarrollada en Europa durante los siglos XIX y XX, especialmente en el contexto de las exploraciones y la influencia occidental en Oriente Próximo. Mesopotamia se extendía entre los ríos Éufrates y Tigris, en el corazón del Oriente Próximo. Ambos nacen en los montes Tauro y a lo largo de su recorrido reciben el agua de numerosos afluentes que atraviesan una extensa región montañosa antes de llegar a las llanuras. Desde la antigüedad, las principales rutas terrestres siguieron el curso del Éufrates, ya que las orillas del Tigris, mucho más escarpadas, dificultaban el tránsito y el establecimiento de caminos. El clima de Mesopotamia era predominantemente semiárido. En el norte predominaban las extensas zonas secas y esteparias, mientras que hacia el sur el paisaje cambiaba por completo, dando paso a un enorme sistema de pantanos, lagunas y marismas que ocupaba alrededor de 15.000 kilómetros cuadrados. Finalmente, ambos ríos se unían antes de desembocar en las aguas del Golfo Pérsico. Las condiciones naturales marcaron profundamente el desarrollo de la civilización mesopotámica. Mientras que en algunas regiones del norte era posible practicar una agricultura de secano, en el sur el cultivo dependía casi por completo del riego. El agua procedente del deshielo de las montañas Zagros y de las tierras altas de Armenia alimentaba el caudal del Tigris y el Éufrates, haciendo posible la construcción de una compleja red de canales
que transformó tierras áridas en campos fértiles. Sin embargo, levantar y mantener estas infraestructuras requería una enorme cantidad de mano de obra y una organización muy eficiente. Esta necesidad favoreció el crecimiento de las primeras ciudades y el surgimiento de gobiernos capaces de coordinar grandes proyectos de ingeniería, sentando las bases de los primeros estados de la historia. La agricultura era la principal actividad económica, pero no la única. También desempeñó un papel fundamental el pastoreo nómada. Durante los meses más calurosos, los pastores desplazaban rebaños de ovejas y cabras, y más tarde también de camellos, hacia los pastizales cercanos a los ríos. Con la llegada del invierno, se dirigían a las zonas desérticas, donde crecían nuevos pastos gracias a las lluvias estacionales. A pesar de su riqueza agrícola, Mesopotamia disponía de pocos recursos naturales, como piedra, madera de calidad o metales preciosos. Esta escasez impulsó un intenso comercio con regiones vecinas, de las que importaban las materias primas necesarias, a cambio de productos agrícolas y otros bienes elaborados. En las marismas del sur también floreció una antigua cultura basada en la pesca y el aprovechamiento de los recursos acuáticos, lo que enriqueció aún más la diversidad cultural de la región. A lo largo de su historia, Mesopotamia atravesó numerosos periodos de prosperidad y crisis. En ocasiones, el crecimiento de la población superó la capacidad de producción de los campos, especialmente cuando coincidía con épocas de sequías o cambios climáticos. Estas situaciones debilitaban el poder de los gobiernos centrales y provocaban un descenso de la población. Las invasiones de pueblos procedentes de las montañas cercanas o de tribus nómadas también contribuyeron a desestabilizar la región. En muchos casos, los conflictos interrumpían el comercio, destruían los sistemas de riego y provocaban el abandono de ciudades enteras. Además, las constantes rivalidades entre las ciudades-estado dificultaban la creación de un poder unificado y duradero. Aunque en diferentes momentos surgieron grandes imperios capaces de dominar toda Mesopotamia, esa unidad casi siempre fue temporal. Con el paso del tiempo, el poder volvía a fragmentarse en pequeños reinos, ciudades independientes o territorios controlados por distintas tribus, una dinámica política que, con diferentes formas, continuó influyendo en la historia de la región durante siglos. La historia de Mesopotamia comenzó a cambiar de forma decisiva entre los años 6000 y 5000 a.C., cuando la agricultura y la ganadería se consolidaron como las principales formas de subsistencia. Este avance marcó la entrada plena en el Neolítico y transformó para siempre la vida de sus habitantes. Las innovaciones desarrolladas durante este periodo se extendieron rápidamente por toda la región. Gracias a ellas surgieron algunos de los primeros asentamientos permanentes, entre los que destacaban Bukras, Dabagilla y Yarim. Más adelante aparecieron ciudades como Tel Essaouan y Chogamami, vinculadas a la denominada cultura de Dabagilla. Con el paso del tiempo, esta fue sustituida por las culturas de Hasuna Samarra y posteriormente por la cultura Jalaf, que dominó gran parte del territorio entre aproximadamente el 5600 y el 4000 a.C. Hacia el año 3000 a.C. se produjo uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad: la invención de la escritura. En sus comienzos no se utilizaba para escribir relatos o leyes, sino para llevar el control de los productos, los impuestos y las actividades administrativas de las comunidades. Los primeros textos fueron grabados sobre tablillas de arcilla,
mediante dibujos sencillos, conocidos como pictogramas, que con el paso de los siglos evolucionarían hasta convertirse en un sistema de escritura mucho más complejo. Mientras tanto, las ciudades continuaban creciendo. Durante el período de El Obeid, que se desarrolló aproximadamente entre el 5000 y el 3700 a.C., se perfeccionaron las técnicas de fabricación de cerámica, mejoraron los sistemas de regadío y comenzaron a levantarse los primeros grandes templos urbanos, que pronto se convertirían en el centro religioso, económico y político de las ciudades. A esta etapa le siguió el período de Uruk, una época de enormes avances tecnológicos y culturales. Fue entonces cuando la vida urbana quedó plenamente consolidada. Entre los logros más importantes destacan la invención de la rueda, el desarrollo de sistemas de cálculo mediante tablillas de barro y la evolución de aquellos primeros pictogramas hasta dar origen a las primeras formas de escritura. Los sumerios, la primera gran civilización. Tras estos avances, surgió la primera gran civilización de Mesopotamia, los sumerios. A partir del año 3000 a.C., establecieron numerosas ciudades-estado en la Baja Mesopotamia, como Uruk, Lagash, Kish, Umma, Ur, Eridu y Ea. Cada una de ellas funcionaba de manera independiente y estaba gobernada por un rey con autoridad absoluta, considerado el representante del dios protector de la ciudad. La riqueza de estas ciudades dependía principalmente de la agricultura de regadío, posible gracias a la extensa red de canales construida entre el Tigris y el Éufrates. Los sumerios también fueron los primeros en desarrollar la escritura cuneiforme, uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo, además de levantar los imponentes zigurats, enormes templos escalonados que dominaban el horizonte de sus ciudades. El período dinástico arcaico, la expansión de la cultura de Uruk, dio lugar al nacimiento de la civilización sumeria, tal y como hoy la conocemos. El crecimiento de las ciudades fue tan rápido que muchas comenzaron a rodearse de murallas defensivas, una clara señal de que los enfrentamientos entre ciudades-estado eran frecuentes. Durante esta época, la escritura dejó de utilizarse exclusivamente para fines administrativos y comenzó a emplearse en inscripciones dedicadas a los dioses, monumentos y estatuas colocadas en los templos. A pesar de la importancia de este periodo, gran parte de su historia sigue siendo un misterio. La principal fuente de información son las listas reales sumerias, unos documentos elaborados muchos siglos después de los acontecimientos que narran. Aunque incluyen nombres de reyes que probablemente existieron, también mezclan personajes legendarios y reinados con cronologías imposibles, por lo que los historiadores consideran que combinan hechos reales con elementos mitológicos. El nacimiento del imperio acadio, la prosperidad alcanzada por las ciudades sumerias, despertó el interés de numerosos pueblos nómadas de origen semita. A partir del 2500 a.C., tribus procedentes de la península arábiga comenzaron a penetrar en Mesopotamia de forma cada vez más frecuente. Entre estos pueblos destacaban los acadios, que terminarían convirtiéndose en la fuerza dominante de la región. Hacia el año 2350 a.C., un líder acadio llamado Sargón tomó el poder en la ciudad de Kish. Tras consolidar su autoridad, fundó una nueva capital llamada Agadé e inició una serie de campañas militares que culminaron con la conquista de las principales ciudades sumerias. Su victoria sobre Lugalzagesi, rey de Umma, permitió la creación del que muchos consideran el primer gran imperio de la historia.
los sucesores de Sargón, heredaron un territorio inmenso, aunque tuvieron que hacer frente a continuas rebeliones. Entre ellos destacó su nieto, Naram-Sin, uno de los gobernantes más poderosos del imperio acadio. Durante esta etapa, la lengua y la cultura acadias fueron sustituyendo progresivamente a las tradiciones sumerias. La caída del imperio acadio. El imperio acadio comenzó a desmoronarse hacia el año 2220 a.C., debido a una combinación de factores: las constantes revueltas internas y las invasiones protagonizadas por pueblos como los gutis y los amorreos. Tras la caída del imperio, los gutis dominaron buena parte de Mesopotamia. Las crónicas sumerias los describen como invasores bárbaros y destructivos, aunque las investigaciones actuales ofrecen una visión mucho más matizada. En varias ciudades, especialmente en Lagash, la actividad artística y económica continuó desarrollándose con gran intensidad. Uno de los gobernantes más destacados de este periodo fue Gudea, patesi de Lagash, bajo cuyo mandato florecieron el arte y la arquitectura. Las esculturas y edificios construidos durante su gobierno empleaban materiales traídos desde lugares muy lejanos, como madera de cedro procedente del Líbano, diorita, oro y cornalina del Valle del Indo. Todo ello demuestra que, incluso en tiempos de inestabilidad política, las rutas comerciales de larga distancia siguieron funcionando y Mesopotamia mantuvo importantes contactos con otras civilizaciones. El Renacimiento sumerio. Hacia el año 2100 a.C., la dominación de los gutis llegó a su fin. Según una tablilla conmemorativa, fue Utu-Hegal, rey de Uruk, quien logró derrotarlos y expulsarlos de las tierras sumerias. Sin embargo, su victoria fue breve, ya que poco después fue vencido por Ur-Nammu, gobernante de la ciudad de Ur. Con la llegada de Ur-Nammu, comenzó una nueva etapa de esplendor, conocida como el Renacimiento sumerio, o tercera dinastía de Ur. Durante este periodo, Ur se convirtió en la ciudad más poderosa de Mesopotamia y logró construir un imperio que rivalizaba e incluso superaba en extensión al que siglos antes había fundado Sargón de Akkad. Inspirándose en el modelo acadio, los nuevos monarcas adoptaron el título de Rey de Sumer y Akkad, dejando claro su propósito de gobernar un territorio unificado bajo una única autoridad. Tras la muerte de Ur-Nammu, el trono pasó a su hijo Shulgi, uno de los gobernantes más destacados de esta dinastía. Durante su reinado consolidó el imperio y dirigió campañas militares contra el reino de Elam y contra las tribus nómadas asentadas en los montes Zagros. A Shulgi le sucedió su hijo Amar-Sin. Más tarde gobernaron sus hermanos Shu-Sin e Ibi-Sin. Fue precisamente durante el reinado de este último cuando el imperio comenzó a desmoronarse debido al creciente avance de los amorreos, pueblos procedentes de la península arábiga que intensificaron sus ataques contra las ciudades mesopotámicas. Finalmente, en el año 2003 a.C., el último gran imperio gobernado por los sumerios desapareció. A partir de ese momento, la influencia política y cultural de los acadios se hizo predominante, y con el paso del tiempo, Babilonia heredaría el protagonismo como el nuevo centro de poder de la región. El ascenso de Babilonia y Asiria, la caída de la tercera dinastía de Ur, no provocó un periodo de crisis tan profundo como el que había seguido al colapso del imperio acadio. En lugar de un vacío de poder, comenzó una etapa marcada por el ascenso de diversas dinastías amorreas que fueron imponiendo su autoridad en distintas ciudades de Mesopotamia. Durante las primeras décadas, la ciudad de Isin intentó convertirse en la potencia dominante de la región, aunque no consiguió consolidar su liderazgo. Poco después,
Alrededor del año 1930 a.C., el protagonismo pasó a Larsa. Sus reyes emprendieron numerosas campañas militares, conquistando ciudades vecinas, enfrentándose al reino de Elam y extendiendo su influencia sobre el valle del río Diyala y la antigua ciudad de Ur. A pesar de estos éxitos, Larsa nunca logró unificar completamente Mesopotamia. Su hegemonía solo se vio interrumpida durante unas décadas, cuando la ciudad de Uruk consiguió desafiar su poder entre los años 1860 y 1803 a.C. Finalmente, el dominio de Larsa terminaría con la aparición de un nuevo protagonista, el imperio paleobabilónico de Hammurabi. Mientras tanto, al este de Mesopotamia, el reino de Elam aumentaba progresivamente su influencia y participaba cada vez con mayor frecuencia en los asuntos políticos de la región. En el norte también comenzaron a surgir nuevos estados cada vez más poderosos. El intenso comercio entre Mesopotamia y Anatolia favoreció su desarrollo económico y militar. Entre todos ellos destacó Asiria, un reino que no tardaría en convertirse en una de las grandes potencias del Oriente Próximo. Bajo el reinado de Shamshi-Adad I, Asiria inició una importante expansión territorial que llegó a extender su influencia hasta las costas del mar Mediterráneo, sentando las bases del imperio que siglos después dominaría buena parte del mundo antiguo. La siguiente gran etapa de la historia mesopotámica estaría protagonizada por el nacimiento del imperio paleobabilónico y por el reinado de Hammurabi, uno de los gobernantes más influyentes de la antigüedad. En el año 1792 a.C., Hammurabi ascendió al trono de Babilonia, una ciudad que hasta entonces había tenido un papel secundario dentro de Mesopotamia. Sin embargo, su llegada al poder cambiaría por completo el equilibrio político de la región. Desde el comienzo de su reinado, emprendió una ambiciosa política de expansión. Primero, consiguió liberarse de la influencia de Ur y, pocos años después, dirigió sus campañas contra el poderoso reino de Larsa, gobernado por Rim-Sin I. Tras varias victorias logró conquistar importantes ciudades como Isin y Uruk. Su avance continuó de forma imparable. Con el apoyo del reino de Mari derrotó, en el año 1762 a.C., a una coalición de ciudades situadas junto al río Tigris. Apenas un año más tarde tomó Larsa, consolidando su dominio sobre el sur de Mesopotamia. Después de estas conquistas, Hammurabi adoptó el prestigioso título de Rey de Sumer y Akkad, una denominación reservada para aquellos gobernantes capaces de unificar gran parte de Mesopotamia bajo un mismo poder. No satisfecho con ello, emprendió nuevas campañas militares contra otra alianza de ciudades y terminó conquistando Mari. Finalmente, hacia el año 1753 a.C., incorporó a Siria y Esnuna a su imperio, alcanzando la máxima extensión de sus dominios. Con el paso del tiempo, la figura de Hammurabi fue adquiriendo un carácter casi legendario. Su fama no se debió únicamente a sus conquistas militares, sino también a su labor como administrador. Impulsó la construcción y el mantenimiento de canales de riego, fortaleció la economía agrícola y promulgó uno de los conjuntos legislativos más famosos de la antigüedad, el Código de Hammurabi, considerado uno de los primeros códigos de leyes escritos de la historia. Tras su muerte, ocurrida alrededor del año 1750 a.C., el trono pasó a su hijo Samsu-Iluna. Durante su reinado comenzaron a intensificarse los ataques de los casitas, un pueblo nómada que amenazó constantemente las fronteras del imperio.
Estas incursiones continuaron durante generaciones y debilitaron progresivamente el poder babilónico. La situación terminó de agravarse en el siglo XVII a.C., cuando los hititas, dirigidos por el rey Mursili I, lanzaron una expedición que culminó con el saqueo de Babilonia. Tras este golpe definitivo, los casitas asumieron el control de la región y establecieron una nueva dinastía, el auge del Imperio Asirio. Hacia el año 1250 a.C., los asirios se consolidaron como la principal potencia del norte de Mesopotamia. Desde ciudades como Asur y Nínive, construyeron uno de los imperios militares más poderosos del mundo antiguo. A lo largo de los siglos, gobernaron algunos de los monarcas más destacados de la historia mesopotámica, entre ellos Asur-Nasir-Pal II, Salmanasar III, Tiglat-Pileser III, Sargón II, Sennacherib y Asurbanipal. Gracias a un ejército altamente organizado y a continuas campañas militares, los asirios extendieron su dominio sobre gran parte del Oriente Próximo. Sin embargo, su enorme imperio terminó derrumbándose. En el año 612 a.C., una alianza formada por babilonios y medos invadió Asiria desde la meseta iraní. La ciudad de Nínive fue conquistada e incendiada, poniendo fin a la supremacía asiria. El resurgimiento de Babilonia. Tras la caída de Asiria, Babilonia recuperó su protagonismo bajo el liderazgo de los caldeos, otro pueblo de origen semita. Su fundador fue Nabopolassar, quien a finales del siglo VII a.C. logró independizar la región y establecer un nuevo imperio. Su hijo, Nabucodonosor II, conocido como el Grande, convirtió a Babilonia en una de las ciudades más espléndidas del mundo antiguo. Durante su reinado, el imperio alcanzó su máxima extensión, dominando territorios que se extendían desde Mesopotamia hasta Siria y las costas del mar Mediterráneo. Su gobierno quedó asociado a grandes proyectos arquitectónicos y al máximo esplendor de la civilización babilónica. La conquista persa. El dominio de Babilonia llegó a su fin en el año 539 a.C., cuando el rey persa Ciro el Grande conquistó la ciudad sin encontrar una gran resistencia. Con esta victoria, Mesopotamia pasó a integrarse en el vasto imperio persa, iniciando una nueva etapa de su historia bajo el gobierno de una de las mayores potencias de la antigüedad. El redescubrimiento arqueológico de Mesopotamia. Durante muchos siglos, el conocimiento sobre Mesopotamia procedía casi exclusivamente de los relatos conservados en la Biblia y en otros textos clásicos. Todo comenzó a cambiar a finales del siglo XVIII, cuando el sacerdote francés Joseph de Beauchamp realizó los primeros estudios sobre la región. Las primeras excavaciones arqueológicas de importancia tuvieron lugar en 1842, dirigidas por el cónsul francés Paul-Émile Botta, cerca de la antigua Nínive. Aunque los trabajos iniciales no dieron grandes resultados, un cambio de ubicación permitió descubrir espectaculares relieves asirios que revelaron al mundo la existencia de una civilización prácticamente olvidada. A partir de ese momento comenzó una intensa competencia entre arqueólogos franceses y británicos. El inglés Austen Henry Layard protagonizó uno de los descubrimientos más importantes al sacar a la luz la inmensa biblioteca del rey Asurbanipal, formada por miles de tablillas de arcilla escritas en cuneiforme. Por su parte, los arqueólogos franceses descubrieron el majestuoso palacio de Sargón II en Khorsabad, aunque gran parte de las piezas recuperadas se perdieron cuando el barco que las transportaba naufragó en el río Tigris. Durante la segunda mitad del siglo XIX,
las excavaciones continuaron avanzando hacia el sur, donde fueron identificadas antiguas ciudades como Uruk, Ur, Larsa y Susa. Poco después aparecieron las primeras pruebas definitivas de la existencia de la civilización sumeria. Ya en los primeros años del siglo XX, arqueólogos alemanes y estadounidenses ampliaron las investigaciones y descubrieron numerosos monumentos y esculturas, entre ellas las célebres estatuas del gobernante Gudea. Uno de los mayores tesoros hallados en Mesopotamia ha sido la enorme cantidad de tablillas de arcilla escritas en cuneiforme. Gracias a que este material resistió el paso de los milenios, hoy conservamos miles de documentos que narran la política, la economía, la religión y la vida cotidiana de las primeras civilizaciones, convirtiéndose en algunas de las páginas más antiguas de la historia escrita de la humanidad.